Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Para iniciar con este patronaje, tomamos nuestros moldes de tejido plano, trazamos por todo el contorno el centro delantero, ubicamos el costado que coincida en el punto del busto y el hombro y lo trazamos teniendo en cuenta que vamos a marcar la pinza del costado como si la fuéramos a confeccionar, pero realmente esto lo vamos a hacer es para darle holgura a nuestra chaqueta. ¿Listo? Entonces marcamos hasta los 7, giramos el molde nuevamente hasta el punto del busto y continuamos desde la marquita donde están los 7, ¿sí?, hasta completar el resto del molde. De esta manera nos queda ahí abierta la pinza de la sisa. Esa pinza se va a eliminar por completo ahorita que hagamos los desahogos para que la prenda nos quede bastante suelta, porque recuerden que es una chaqueta como oversize, ¿sí?, una chaqueta bastante amplia y por ende pues necesitamos darle bastantes desahogos. Vamos a ampliar la sisa y para ello entonces ubicamos la regla en el centro delantero para hacer escuadra con la sisa y allí sacamos 3 centímetros y haciendo escuadra con esos 3 bajamos 4. Vamos a ampliar un poco el escote, entonces medimos desde el escote por la línea del hombro 2 centímetros, esos 2 los vamos a quitar. Luego en la parte donde termina el hombro medimos hacia arriba 1,5 centímetros, marcamos allí un puntico para unir el nuevo escote con ese punto y trazar una línea larga que salga del molde, que pues esta línea va a ser nuestro hombro. Y este va a medir 16 centímetros. Teniendo el punto del hombro, entonces vamos a dibujar nuevamente nuestra sisa y para ello entonces hacemos escuadra con la línea del hombro, bajamos un poquito y con la regla curva vamos a terminar de trazar. Sin embargo, si ustedes no tienen esta regla, recuerden lo que siempre les digo, que lo pueden hacer a mano alzada y la idea es que esa nueva curva de la sisa que hagamos se vea algo similar a la inicial del molde. Corregimos el escote y pues lo trazamos con el marcador rojo para indicar que ya este es el escote de la chaqueta. Ya llevamos el escote, el hombro y la sisa. Vamos a cerrar el costado, entonces vamos a prolongar la línea de cadera tanto en el costado como en el centro porque luego vamos a marcar la botonera. Fíjense que vamos a hacer escuadra con la línea de cadera para encontrarnos con el punto de la sisa. Y efectivamente, como bajamos 4 centímetros para revocar la sisa, ahí estamos eliminando lo que habíamos dejado de la pinza. ¿Listo? Para que lo tengan presente. En la parte del largo de la chaqueta va a tener una pretina, pero esta pretina va a ir enteriza, va a ir sin cortes, sino la vamos a formar con la misma tela, ¿sí? Entonces vamos a medir 6 centímetros que va a tener de ancho más 6 centímetros que le vamos a dar para que forre por el revés, conservando el largo del molde básico. Medimos desde la cadera hacia arriba 6 centímetros primero y luego otros 6, ¿sí?, porque los 6 primeros van a quedar por el revés y los 6 segundos que estamos marcando ahí, la segunda medida de 6 va a ser hasta donde se va a notar la costura. Es decir, la chaqueta va a quedar hasta acá, donde estoy trazando la línea. Este es el largo de la chaqueta. Lo otro pasa por debajo y se cose, así les marco acá una línea pues punteadita como para que se vayan haciendo la idea de que ahí va a ir una costura. Vamos a medir por donde quedaría la costura de la pretina, desde el centro delantero hacia allá 4 centímetros y luego vamos a bajar 3. Hacemos marquitas ahí. Estas medidas son para formar un canal por donde va a pasar el cordón que nos va a permitir ajustar la pretina de la chaqueta. Ya les voy a mostrar el diseño para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Ahí ese canal lo vamos a formar haciendo una costura y vamos a tener que hacer un ojal para poder pasar el cordón y pues por ende dejar también una punta del cordón afuera. Para los que me siguen en Instagram pues ya vieron el diseño de la chaqueta. Entonces bueno, esa partecita que es donde está el cordón es esto que yo les estoy marcando en el papel. Y la idea es que eso pues forma un canal para pasar por allí la jareta. Listo, es así de simple. Vamos a marcar un corte que lleva la chaqueta, que es pues una almilla en el delantero,
Y entonces corremos desde el punto del escote hacia el hombro 5 centímetros y por el hombro, por la sisa, bajamos 13 centímetros. ¿Sí? Realmente el tamaño de esto pues es a gusto, pero pues por si quieren hacerla tal cual como yo la estoy haciendo, esas son las medidas. Y trazo la línea de esa almilla un poco curva, no la voy a dejar recta totalmente, quiero que se vea un poco semicurva. Entonces simplemente le voy dando manejo a la regla para trazar esa línea. Entonces nuestro delantero está compuesto por dos piezas, la almilla y el resto de la chaqueta, que sería la segunda pieza. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Pues aún nos falta la botonera, ¿no? Para poder terminar la chaqueta. Entonces vamos a marcarla y la botonera, recuerden que siempre es proporcional al ancho, al tamaño del botón que vayamos a colocar. En este caso vamos a dejar nuestra botonera enteriza. El ancho de la botonera va a ser 5 centímetros, entonces recuerden, cuando son botoneras enterizas, primero le damos la mitad del ancho de la botonera, en este caso 2.5, aumentamos. Después de esos 2.5 corremos el total del ancho de la botonera, que serían 5. Esos 2.5 que le damos ahí son el monte que va a tener la botonera, ¿listo? Para que lo tengan presente. Y esos 5 centímetros que corrimos después son lo que van a voltear y van a forrar la botonera por el revés, ¿sí? Entonces, hacemos marquita tanto arriba como abajo porque ahí se va a hacer un piquete. Y como esos 5 que marcamos después se van a ir hacia atrás, cuando los estemos marcando debemos darle la misma forma que lleva el escote. Es decir, vamos a voltear el papel como si ya lo estuviéramos armando para copiar la misma forma curva que tiene nuestro escote, ¿sí? Es como si aumentáramos como más o menos un medio centímetro, un poquito más, sí, pero lo ideal es que tomen el papel y le den la misma forma. Esto se hace para que cuando vamos a cortar en tela no nos falte un pedacito. Bueno, quiero aclararles algo acá por si de pronto ustedes saltaron la parte donde les expliqué cómo se eliminó ese espacio de la pinza. Pues bien, fíjense que nosotros bajamos 4 centímetros por la sisa y es exactamente lo mismo que tengo de pinza, ¿sí? En mi caso, pues mi pinza es de 4 centímetros porque esa es mi diferencia de talles. Si ustedes trabajaran la chaqueta con un molde que tenga más de diferencia de talles, pues podrían eliminar por la cadera y por la cintura, ¿sí? Pero pues bueno, acá en este caso, como la chaqueta es bastante amplia, realmente es irrelevante que trabajen con un molde sobre medida, ¿sí? Pueden trabajarlo con un molde con medidas industriales de tallaje y simplemente tienen en cuenta para qué talla lo van a realizar y ya. Tengan en cuenta también que como estamos dando bastante amplitud, la chaqueta queda suelta, no va a ahormar al cuerpo y por ende no hay necesidad de tener en cuenta la diferencia de talles. Vamos a ubicar el bolsillo. Entonces tenemos en cuenta el punto del busto, ¿sí? Hacemos escuadra con el centro delantero y marcamos dónde es el punto del busto. El punto del busto, recuerden que es donde se unen los dos moldes, ¿sí? Hacemos ahí estas marquitas y del punto del busto hacia arriba vamos a subir 2 centímetros y ubicamos nuevamente la regla haciendo escuadra con el centro delantero en donde marcamos los 2 centímetros. Nuestro bolsillo va a medir 15 centímetros, entonces para no hacer tantas líneas vamos a medir de una vez sobre la regla, corremos 3 centímetros y a partir de allí, de esos 3, medimos los 15 que va a tener el bolsillo. Marcamos un punto allí y recuerden que estos dos punticos indican que ahí vamos a colocar el bolsillo. Bueno, para los bolsillos simplemente vamos a trazar un rectángulo y acá les dejo las medidas. No se los dibujo acá para no hacerles tantas líneas y confundirlos. Tengan en cuenta que el ancho y el largo, el ancho lo determinan los puntos que ya colocamos y el largo pues dijimos 20 centímetros según la medida que les di anteriormente, pero pues esto es a gusto de ustedes, recuerden que siempre ustedes las medidas las ponen a su gusto. Para la tapa entonces vamos a cortar también la tapa en otro rectángulo, pero recuerden que la tapa sí se debe sacar 2 veces para cada bolsillo, entonces acá les dejo las medidas.
Bueno, recuerden que el delantero tiene 2 piezas más los bolsillos. La almilla, que es una, y la deben cortar del papel, darle aumentos de costura. Luego el resto de molde que les queda también le van a dar aumentos de costura. Los aumentos de costura van a ser de 1 centímetro por cada lado. Fíjense que en la parte de la pretina, ¿sí?, vamos a voltear hacia el revés y es importante marcar unos piquetes que indiquen que hasta ahí va a llegar, ¿sí? Marcamos al lado y lado del piquete para indicar que eso voltea hacia el revés. Para la espalda vamos a utilizar el molde que tiene espalda anatómica porque pues nos sirve de una del aumento que nos genera en la cintura. ¿Listo? Entonces simplemente ubicamos el molde en el papel y trazamos una línea que cierra el molde por el centro. Esa línea debemos trazarla teniendo en cuenta que la regla case con la cadera y con el escote, ¿sí? Entonces trazamos ahí una línea recta y trazamos el resto del molde y ya nos queda así con un poquito más de amplitud en la cintura. Hacemos lo mismo que hicimos en el delantero. Corremos 2 centímetros en el hombro para ampliar un poco el escote y suavizamos de una vez esta nueva línea de escote. En la parte donde finaliza el hombro vamos a subir 1.5 y vamos a prolongar la línea del hombro desde el nuevo punto del escote pasando por ese 1.5 de manera que nos quede midiendo 16 centímetros la línea del hombro. Ubicamos la regla en el centro de la espalda para escuadrar y sacar 3 centímetros en la sisa, igual que como lo hicimos en el delantero. Entonces trazo una línea ahí suavecito con lápiz o la hago pespunteada y la dejo como guía para luego bajar 4 centímetros, ¿sí? Recuerden que siempre se hace escuadra con el punto de los 3 y bajamos 4. Yo ahí tenía mi línea trazadita, de pronto ustedes no la alcanzan a notar, pero pues está marcadita. Sin embargo, les voy a dejar acá una pequeña línea pespunteada para que no se les olvide que esto se hace escuadrando con esa línea de arriba. Y después entonces voy a ubicarme en la línea de cadera y hago escuadra con la línea de cadera. Tengo que sacar un poquito por el costado para lograr que la línea conecte el punto nuevo de la sisa con la cadera y trazo allí, de una vez queda cerrado el costado. Luego trazo una línea recta bajando por el hombro y fíjense que esa línea es un poco inclinada. La idea es que conserve un poco la forma original de la sisa. Completo la línea con la curva pera, pero si no la tienen, la hacen a mano alzada. Y vamos ahora a ubicar una almilla que va a ir en la espalda. Del punto del escote hacia abajo medimos 17.5 centímetros y trazamos haciendo escuadra con el centro delantero la línea hasta la sisa. Esta almilla la vamos a cortar también del molde, pero la vamos a cortar una sola vez. En esta ocasión no vamos a hacer nada forrado porque lo podemos hacer con acabado en la overlock y con pises y nos va a quedar muy bonito. La idea es que la chaqueta sea muy fácil de hacer y no lleve tanto trabajo. Entonces la almilla la cortan una vez y recuerden que sale a doblez de tela. Marcamos el hilo de tela, recuerden que hay que marcar todas las piecitas indicando cómo se deben cortar y bueno, ya tenemos ahí lista nuestra almilla. Entonces nos queda la parte de abajo de la chaqueta y la parte de abajo sí va a salir partida, entonces hacemos una indicación con piquete y marcamos también el ancho de la pretina y hacemos un piquete que indica que hasta ahí va a llegar la chaqueta. Luego de ahí hacia arriba medimos otros 6 centímetros y quiere decir que ahí va a quedar la costura, así como lo hicimos en el delantero, que la parte de abajo, el primer piquete hacia abajo, voltea por el revés y llega hacia el segundo piquete. Vamos a indicar cómo se va a formar el canal en la espalda por donde va a pasar el cordón. Recuerden que en el delantero marcamos ese canal a 3 centímetros de la cintura hacia abajo. Entonces en el posterior lo mismo, marcamos al lado y lado 3 centímetros y en la espalda sí se va a ver una costura continua. En el delantero se ve que inicia después de la botonera porque pues allí vamos a tener que hacer un ojal para poder pasar el cordón. ¿Listo? Para sacar el cuello vamos a medir los escotes, entonces medimos el escote de la espalda y el escote del delantero, pero el delantero lo empezamos a medir desde el piquete que tenemos en la botonera,
¿sí? Porque a partir de allí sale el cuello. Teniendo en cuenta las medidas de los escotes, las sumamos y las multiplicamos por 2 porque recuerden que estamos haciendo medio delantero y medio posterior. Esa medida que me da, en mi caso, es 47 centímetros. Entonces hago un rectángulo con 47 centímetros de largo y para el ancho, entonces yo lo quiero bastante grande. Por eso le voy a dar 12 centímetros y como lo voy a sacar de una vez, voy a sacar el cuello completo, no lo voy a sacar partido en dos, entonces pues mido 24, ¿sí? En el momento en que vayamos a ensamblar le vamos a hacer la curvita para el inicio del cuello y de esta manera pues sacamos nuestro cuello. Entonces mide 47 de largo por 24 de ancho. Vamos a hacer una manga básica. Esa manga básica la voy a hacer, ya acá está lista, ya las mangas las sabemos hacer, simplemente que como mi manga tiene la copa muy alta, ¿sí? La manga básica, y para ponerme a arreglarla me parece más fácil hacerla de nuevo, entonces una manga con copa de 8 centímetros, ¿por qué de 8? Porque como nuestro hombro está quedando bastante caído, ¿sí? Nuestro hombro va a tener una caída porque está más grande de lo normal. Entonces hacemos la copa de 8 centímetros y la hago más cortica porque le bajé a la sisa, ¿sí? Yo revoqué la sisa y por ende me va a quedar, si yo la hiciera del mismo largo de mi brazo, ¿sí? Entonces ella me iría a quedar muy larga. Yo le descuento los 4 centímetros que le bajé a la sisa y me da esta medida. En total mi manga la hice de 53 centímetros, ¿sí? Y le marqué una copa de 8 centímetros. Recuerden que acá se suman los dos perímetros de sisa, que en este caso me dio 48, ¿sí? Sumar el delantero y el posterior. Y ese 48 lo divido en 2, entonces voy a hacerles la operación por acá. Perímetro de sisa, creo que es así, es igual a 48, lo divido en 2, me da 24. Esos 24, yo cuando tengo trazada esta línea, esos 24 los trazo desde la punta de la copa a caer en la línea horizontal que tengo, ¿listo? Entonces esos 24 están acá y acá en este otro lado, ¿listo? Tomo este espacio y lo divido en 3 partes, 1, 2, 3, y en el otro lado hago lo mismo, 1, 2, 3. Cada espacio de esto me quedó de 8 centímetros. En el primero bajo 0,5, en el segundo subo 1,5 y lo mismo pues en el otro lado. Para trazar la curva de la sisa. En el puño lo voy a dejar de 30 centímetros, 15 centímetros a cada lado. Y para indicar dónde va a quedar la charretera, que es esa piecita que normalmente tiene una forma como de flechita y sirve para recoger la manga, no sé cómo lo llaman en su país, voy a bajar más o menos hasta la mitad de la manga y allí hago una marquita. Recuerden que esa pieza se pega por el revés de la manga y sirve para enrollar la manga o pues doblarla hacia afuera y sale la pieza y se abotona allí. En ese punto va a quedar pegado el botón por el derecho de la tela y la pieza trae un ojal. En la manga vamos a darle de margen de costura en el largo 2 centímetros porque pues allí el puño va a ser simplemente un dobladillo, no va a tener un puño adicional ni nada diferente. Entonces 2 centímetros y el resto 1 por cada lado. Recuerden indicar con un piquete cuál es el delantero y hacen las debidas marcaciones. Entonces van a cortar la manga 2 veces, el cuello lo vamos a cortar una sola vez y colocan el hilo de tela en las 2 piezas. Bueno, y eso sería todo por el patronaje. Espero que estén muy pendientes porque pronto, muy pronto les estaré subiendo la confección. Muchos besitos y gracias por la comprensión. Chao, chao.